Pocas bandas representan el espíritu del rock and roll como los Rolling Stones. Durante más de 6 décadas, han cautivado al público con su energía cruda, su actitud rebelde y su música atemporal. Su viaje, desde jóvenes obsesionados con el blues hasta íconos globales, es un testimonio del poder perdurable del rock and roll. Son más que una banda. Son un fenómeno cultural que ha dejado una huella imborrable en la música, la moda y la sociedad misma. Desde los clubes llenos de humo de Londres hasta los escenarios más grandiosos del mundo, los Stones han ofrecido constantemente actuaciones electrizantes y han desafiado los límites de la música rock. Su música ha marcado a generaciones, proporcionando los himnos para la rebelión, la alegría, el desamor y todo lo demás. Los Rolling Stones no son solo músicos, son narradores de historias que capturan la esencia de su tiempo y reflejan los sueños y deseos de millones. Su influencia se extiende mucho más allá de su música. Se convirtieron en sinónimo de un movimiento contracultural, desafiando las normas sociales y abrazando un espíritu de libertad e individualidad. Su música se convirtió en una banda sonora para el cambio, reflejando los valores y aspiraciones cambiantes de una generación. Pero más allá de la rebelión y los titulares, en el corazón del atractivo perdurable de los Rolling Stones se encuentra su música. La historia de los Rolling Stones comienza en la vibrante escena musical londinense de principios de la década de 1960. En una ciudad que hervía con creatividad y nuevas ideas, la música era el alma de la revolución cultural. Los jóvenes Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Bill Wyman y Charlie Watts encontraron puntos en común en su amor compartido por la música blues estadounidense. Este amor por el blues no solo los unió, sino que también les proporcionó una base sólida sobre la cual construir su propio sonido. Se sumergieron en los sonidos de Muddy Waters, Howlin' Wolf y Chuck Berry, absorbiendo la energía cruda y la intensidad emocional que se convertirían en sellos distintivos de su propia música. Pasaban horas escuchando discos, estudiando cada nota y cada fraseo, buscando capturar la esencia de sus ídolos. Sus primeros conciertos en clubes llenos de humo de Londres como el Crow Daddy Club y el Marquee fueron eléctricos. Estos lugares pequeños y abarrotados proporcionaron el ambiente perfecto para que los Stones desarrollaran su estilo y conectaran con su audiencia de una manera íntima y poderosa. Inyectaron la pasión cruda de sus héroes del blues en sus actuaciones, cautivando al público con su energía cruda y la presencia escénica carismática de Jagger. Cada actuación era una explosión de energía, con Jagger moviéndose frenéticamente por el escenario, mientras Richards y Jones desataban riffs de guitarra que resonaban en cada rincón del club. El boca a boca se corrió rápidamente y pronto los Stones estuvieron a la vanguardia de la floreciente escena del blues británico. La gente hablaba de ellos en cada esquina y sus conciertos se convirtieron en eventos imperdibles para los amantes de la música. Sin embargo, no se contentaban con simplemente replicar el blues. Experimentaron con diferentes sonidos e instrumentos, buscando siempre empujar los límites de lo que podían hacer. Lo infundieron con una energía juvenil y un estilo de rock and roll, creando un sonido que era a la vez familiar y completamente propio. Esta fusión de estilos les permitió conectar con una audiencia más amplia, que buscaba algo nuevo y emocionante. Esta potente mezcla resonó en una generación hambrienta de algo nuevo, algo peligroso, algo que hablara a su propio espíritu rebelde. Los jóvenes de la época encontraron en los Rolling Stones una voz que expresaba sus propias frustraciones y deseos de cambio. Sus primeros sencillos, como Come On y I Wanna Be Your Man, ofrecieron una muestra de lo que vendría, mostrando su habilidad para tomar influencias del blues y el rock and roll y transformarlas en algo único. Pero fue su éxito de 1965, I Can't Get No Satisfaction, lo que los catapultaría al estrellato mundial y solidificaría su lugar en la historia del rock and roll. Esta canción, con su riff de guitarra icónico y su letra provocativa, capturó el espíritu de la época y se convirtió en un himno para una generación. Este himno de frustración y descontento se convirtió en una canción definitoria de la década y estableció a los Rolling Stones como los chicos malos del rock and roll, un título que llevarían con orgullo. Con cada nuevo éxito, consolidaron su reputación como una de las bandas más importantes e influyentes de la historia de la música. I Can't Get No Satisfaction no fue solo una canción, fue una explosión cultural.
Esta canción, lanzada en 1965, se convirtió rápidamente en un símbolo de la era, encapsulando el espíritu de una generación que buscaba algo más que lo que la sociedad les ofrecía. Capturó la frustración y la rebelión a fuego lento de una generación que alcanzaba la mayoría de edad en un mundo que cambiaba rápidamente. Los jóvenes de los años 60 se enfrentaban a una serie de cambios sociales y políticos, y la música se convirtió en su forma de expresar sus sentimientos y aspiraciones. La energía cruda de la canción, impulsada por el icónico riff de guitarra de Richards y la voz burlona de Jagger, resonó profundamente entre los jóvenes de todo el mundo. La combinación de la música y la letra creó una experiencia auditiva que era tanto visceral como emocional. La letra de la canción, una expresión cruda de descontento con el consumismo y las presiones de la vida moderna, resonó en una generación que se enfrentaba a un mundo cambiante a su alrededor. Los jóvenes se sentían atrapados en un ciclo de expectativas sociales y comerciales, y la canción les ofrecía una forma de rebelarse contra eso. No era solo una melodía pegadiza, era una declaración de independencia del status quo. La canción se convirtió en un himno para aquellos que buscaban desafiar las normas establecidas y encontrar su propio camino en la vida. I Can't Get No. Satisfaction encabezó las listas de éxitos a ambos lados del Atlántico, convirtiéndose en un himno definitorio de la década de 1960. Su éxito en las listas de popularidad reflejaba su impacto cultural y su capacidad para conectar con una audiencia global. Estableció a los Rolling Stones como algo más que una banda de blues. Ahora eran la voz de una generación, articulando las ansiedades y aspiraciones de un mundo al borde del cambio. La banda se convirtió en un símbolo de la juventud y la rebeldía, y su música reflejaba las luchas y los sueños de su audiencia. El éxito de I Can't Get No, Satisfaction solidificó el estatus de la banda como rebeldes del rock and roll. Su actitud desafiante y su estilo musical innovador los distinguieron de otras bandas de la época, y su influencia se extendió más allá de la música. Se convirtieron en sinónimo de rebelión juvenil, desafiando las normas sociales y abrazando un espíritu de libertad e individualidad. Los Rolling Stones no solo hicieron música, crearon un movimiento que inspiró a los jóvenes a cuestionar y redefinir su mundo. Su música se convirtió en una banda sonora para el cambio, reflejando los valores y aspiraciones cambiantes de una generación. A medida que el mundo cambiaba, la música de los Rolling Stones proporcionaba un telón de fondo para los movimientos sociales y las transformaciones culturales de la época. Sus conciertos se convirtieron en legendarios, llenos de una energía y emoción que a la vez emocionaban y en ocasiones aterrorizaban al público. La intensidad de sus actuaciones en vivo capturaba la esencia de su música y la pasión de sus seguidores. Los Rolling Stones eran más que una banda. Eran una fuerza cultural, y su impacto en la música y la sociedad solo continuaría creciendo en los años venideros. Su legado perdura y su música sigue siendo una fuente de inspiración y un símbolo de la rebeldía y la libertad. El éxito de los Rolling Stones no fue flor de un día. Desde sus inicios, la banda mostró una tenacidad y una pasión por la música que los distinguió de otros grupos de su época. Continuaron dominando la escena del rock a finales de la década de 1960 y hasta la década de 1970, no solo manteniendo su popularidad, sino también redefiniendo lo que significaba ser una banda de rock exitosa, lanzando una serie de álbumes clásicos que ampliaron los límites de la música rock. Álbumes como Beggar's Banquet, Let It Bleed y Sticky Fingers no solo fueron éxitos comerciales, sino que también recibieron elogios de la crítica por su innovación y profundidad. Estos álbumes mostraron su versatilidad musical y profundidad lírica, explorando una variedad de temas y estilos que resonaron con una amplia audiencia. Ahondando en temas de amor, pérdida y comentario social, los Rolling Stones lograron conectar con sus fans a un nivel más profundo. Su mezcla característica de crudeza del blues y estilo del rock and roll se convirtió en su sello distintivo. Su música continuó evolucionando, incorporando elementos de country, funk y psicodelia, pero siempre conservando la energía cruda y el espíritu rebelde que definían su sonido. Esta capacidad de adaptación y evolución fue clave para su longevidad en la industria musical, pero siempre conservando la energía cruda y el espíritu rebelde que definían su sonido. La formación de la banda también experimentó algunos cambios durante este periodo.
La formación de la banda también experimentó algunos cambios durante este periodo. Sobre todo la salida de Brian Jones y la llegada de Mick Taylor, un talentoso guitarrista que aportó una nueva dimensión a su sonido. Sobre todo la salida de Brian Jones, cuya influencia en los primeros años de la banda fue significativa. Y la llegada de Mick Taylor, un talentoso guitarrista que aportó una nueva dimensión a su sonido. Taylor trajo consigo una técnica refinada y un estilo que complementó perfectamente la energía cruda de la banda. Un talentoso guitarrista que aportó una nueva dimensión a su sonido. Su habilidad para tocar la guitarra añadió una nueva capa de complejidad a la música de los Rolling Stones. A pesar de los conflictos internos, las luchas personales y las presiones siempre presentes de la fama, los Rolling Stones perseveraron. La banda enfrentó numerosos desafíos, tanto personales como profesionales, pero siempre encontraron la manera de superarlos. Y las presiones siempre presentes de la fama, los Rolling Stones perseveraron. Superaron tormentas que habrían destruido a bandas menores, emergiendo más fuertes y decididas. Superaron tormentas que habrían destruido a bandas menores, emergiendo más fuertes y decididas. Su capacidad para enfrentar y superar adversidades es un testimonio de su resiliencia y dedicación a su arte. Emergiendo más fuertes y decididas. Su música proporcionó una constante a través de tiempos cambiantes, una fuente de consuelo e inspiración para generaciones de fans. Su música proporcionó una constante a través de tiempos cambiantes, una fuente de consuelo e inspiración para generaciones de fans. A lo largo de los años, los Rolling Stones han sabido mantenerse relevantes, adaptándose a los cambios en la industria musical y en la cultura popular. Una fuente de consuelo e inspiración para generaciones de fans. Su capacidad de adaptación y evolución aseguró su continua relevancia. Nunca se contentaron con dormirse en los laureles, siempre buscando nuevos sonidos y nuevas formas de desafiarse a sí mismos y a su público. Su capacidad de adaptación y evolución aseguró su continua relevancia. Nunca se contentaron con dormirse en los laureles, siempre buscando nuevos sonidos y nuevas formas de desafiarse a sí mismos y a su público. Esta constante evolución es un testimonio de su espíritu creativo y su inquebrantable pasión por su oficio. Nunca se contentaron con dormirse en los laureles, siempre buscando nuevos sonidos y nuevas formas de desafiarse a sí mismos y a su público. Esta constante evolución es un testimonio de su espíritu creativo y su inquebrantable pasión por su oficio, y nuevas formas de desafiarse a sí mismos y a su público. Esta constante evolución es un testimonio de su espíritu creativo y su inquebrantable pasión por su oficio. Y a medida que la década de 1970 dio paso a la década de 1980, los Rolling Stones demostraron una vez más su capacidad para seguir siendo una fuerza vital en el siempre cambiante panorama del rock and roll. Esta constante evolución es un testimonio de su espíritu creativo y su inquebrantable pasión por su oficio. Y a medida que la década de 1970 dio paso a la década de 1980, los Rolling Stones demostraron una vez más su capacidad para seguir siendo una fuerza vital en el siempre cambiante panorama del rock and roll y su inquebrantable pasión por su oficio. Y a medida que la década de 1970 dio paso a la década de 1980, los Rolling Stones demostraron una vez más su capacidad para seguir siendo una fuerza vital en el siempre cambiante panorama del rock and roll. Y a medida que la década de 1970 dio paso a la década de 1980, los Rolling Stones demostraron una vez más su capacidad para seguir siendo una fuerza vital en el siempre cambiante panorama del rock and roll. La banda no solo sobrevivió a los cambios de la industria, sino que también prosperó, adaptándose a las nuevas tendencias y manteniendo su relevancia. Los Rolling Stones demostraron una vez más su capacidad para seguir siendo una fuerza vital en el siempre cambiante panorama del rock and roll. Su legado perdura y su música sigue siendo una fuente de inspiración para nuevas generaciones de músicos y fans por igual.